bienvenidos al primer episodio del podcast magnífico de la revista Magnífica, o no sé si se va a llamar así, pero así le vamos a decir ahora. Recuerden, aquí está la revista, está bien padre. Yo soy Karen Romo, ella es mi compañera Carla Ábalos. Hola. Y estamos con la psicóloga María Mora, experta en psicotrauma. Entonces, pues platícanos un poquito de ti, María. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy contenta. Bueno, ¿qué les digo de mí? Lo que les digo de mí es que a mí me gusta mucho el tema de la salud en general. Toda mi vida, desde chiquita, creo que desde que yo tenía como 7 años, yo dije, yo quiero ser doctora, ¿no? Siempre, así fue como lo mío, ¿no? Después sucedieron cosas y decidí que me gustaba la salud, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces me dedico a la salud, pero me formé como psicóloga. También soy bióloga, pero soy psicóloga clínica. Entonces me encanta la salud, me encanta trabajar con las familias. Disfruto muchísimo trabajar con familias que tienen niños chiquitos o adolescentes, porque ahí puedo meterle al tema de la prevención, ¿no? Entonces, como un acompañamiento adecuado a las familias o a los padres jóvenes, a las mamás embarazadas, puede hacer la diferencia en la salud mental de los niños. Entonces me encanta eso, y también por otro lado me encanta hacer intervenciones en consulta desde lo que es el psicotrauma, porque ahí ya estamos, digamos, con la sintomatología que se manifiesta con una serie de signos que se pueden diagnosticar con algunas etiquetas, ¿no? Pero más allá de la etiqueta, podemos trabajar con lo que es algunas de las causas, ¿no? Una de las causas que generan esta sintomatología que afecta el bienestar de las personas. Entonces, eso es la intervención en psicotrauma, poder revisar lo que en su momento afectó para reencauzar el desarrollo de este ser humano, que puede estar en cualquier etapa de su vida. Puede ser un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor, que necesitamos que revise algún momento de su vida que le generó un impacto y que bloqueó su desarrollo en su máximo potencial. Ahí lo atendemos y eso me gusta muchísimo. Entonces, podría decir eso. Yéndonos un poquito por las bases, podemos pensar que un trauma tiene que ser un evento muy fuerte. O sea, que es algo que... Sí, muy, muy fuerte. Pero el trauma es distinto según la persona, ¿verdad? Tengo entendido. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre eso? Sí, absolutamente. Mira, estímulos que se consideran traumáticos, podríamos dar algunos ejemplos. Un terremoto, un tsunami, la muerte de un ser querido que no lo... Pues, de manera sorpresiva en un accidente, un diagnóstico que a veces nos dan los doctores con muy mal tacto, ¿no? Esos son estímulos que, bueno, por supuesto, un secuestro, este tipo de situaciones que pueden ser estímulos que podríamos considerar con potencial para traumatizar a alguien, pero depende de la persona. El mismo evento va a ser experimentado de una manera diferente por cada ser humano, dependiendo de su constitución psíquica, ¿no? Entonces, podríamos hablar más bien de este evento, cómo lo vive una persona. Esta persona pudo procesarlo, digerirlo y no vivió ningún trauma. ¿Cuántas personas vivimos el terremoto de el 85? Ya, ¿no? Ahora, ustedes probablemente se deben de acordar del 17. Sí. ¿No? Bueno, todos los que estuvieron en Ciudad de México, los jóvenes que estuvieron en Ciudad de México, por primera vez experimentaron un evento de esa magnitud, pero no todos tuvieron estrés postraumático. Claro. Algunos sí lo desarrollaron, otros no, Okay. ¿no? Por diferentes causas, pero podemos decir que alguien tiene estrés postraumático cuando pasado cierto tiempo no logra encontrar calma, sigue teniendo pensamientos recurrentes, flashbacks, o esto es que te aparecen memorias cuando no quieres que aparezcan, estás muy desregulado anímicamente, no duermes bien, o sea, se te altera el sueño, se te altera a veces incluso el hambre,
tu ánimo, estás fluctuando mucho más de lo normal, ¿no? Te sientes asustado, vulnerable, te quieres aislar, o sea, está dando esta sintomatología. Okay. Pero no fue el terremoto, sino es qué pasó en este ser humano que no pudo procesarlo. Okay. Entonces diríamos que el trauma, una característica es la subjetividad. Justo, que es cómo lo entiende el organismo y cómo lo asimila también, ¿no? Que eso es lo que lo vuelve subjetivo. Y yo quería, si nos podías dar como una especie de analogía, porque yo he escuchado, o se dice mucho, que un trauma te deja como... Es un suceso que tiene efecto en el organismo y de pronto hay algo que se pausa. Esa es la analogía que se usa, ¿no? Pero quería que nos hablaras tú de un tipo de analogía para poder entender cómo se observa el trauma. Ok, aquí antes de desarrollarte esta idea que tú planteas, nada más déjame acotar un asunto. Tenemos dos tipos de traumas. Digamos que el que más conocemos todos es el que sucede después de un evento. Okay. Por ejemplo, estuve expuesta a una situación violenta, ¿no? A un secuestro, un accidente. Ese es el trauma simple, así se le conoce. Simple. Ajá. Vaya. Y ahí, por supuesto que la subjetividad juega un papel muy importante. Pero hay algo que se llama trauma complejo. Y aquí la subjetividad ya no es tan protagonista. ¿Cuál es el trauma complejo? El trauma complejo es el que se asocia a experiencias adversas en la infancia. ¿Qué significa eso? Que los niños que están expuestos a maltrato, que puede ser desde negligencia severa, ¿no? Abuso psicológico, abuso físico o abuso sexual, que es el peor de todos porque incluye los otros tres, ¿no? Vive tanto estrés de una manera que puede ser continuada, intensa, ¿no? Que mientras más tiempo viva un niño esta experiencia en etapas más tempranas de su vida y que el perpetrador sea más cercano a él, o sea, su cuidador o sus cuidadores, Claro. aquí ya no es subjetivo, aquí ya hay un efecto directo. Okay. Entonces aquí el chiquito o el joven va a empezar a dar toda una sintomatología, ¿no? Que es consistente con lo que le llamamos trauma complejo, trauma de apego, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya no es subjetivo, o sea, aquí ya es una relación causal. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces, y les digo algo, aquí es donde esta condición se le llama una condición transdiagnóstica. El trauma infantil es una condición transdiagnóstica porque, aunque podemos tener el DSM, ¿no? El 5, que ahorita es el que usamos, ¿no? Que tiene muchas categorías y etiquetas diagnósticas con, no, esto es aquí hay un trastorno del ánimo, esto es una ansiedad, esto es un trastorno de personalidad, ¿no? Pero tienen cosas en común. Algo que tienen en común estos trastornos mentales está el elemento del trauma. Claro, sí. ¿No? Y trauma complejo, ¿no? Trauma complejo, exactamente. Okay. Entonces, esta es una condición que vulnerabiliza al ser humano. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque el cerebro del bebé está desarrollándose, está muy vulnerable, no tiene la capacidad de amortiguar estas experiencias tan intensas, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya no es subjetivo. Claro. Y ese es un tema que a mí me interesa mucho y quiero aprovechar que estamos aquí, porque desde la prevención podemos hacer muchas cosas. Sí, claro. Sí, eso se me hizo súper interesante cuando lo mencionaste en el podcast que duró más poquito la otra vez, que se dio una pincelada, pero era enfocarnos en el trauma más allá de sanarlo, en prevenirlo, pero aprender a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces uno, bueno, no, yo no soy papá, pero los papás generan traumas sin siquiera darse cuenta por falta de información. Y había algo que quería agregar que es un ¿cómo se dice? Un concepto que a mí me gusta muchísimo, que lo uso como todo el tiempo, que es el de asimilar. O sea, asimilar es convertir en similar a ti. Vaya, o sea, estás comiendo todo el tiempo y la manzana que te comes
no tienes la manzana aquí en la panza, sino que la haces similar a ti para tenerla en la panza. Y creo que con un niño es un proceso de asimilación altísimo, o sea, todo el tiempo está como si estuviera comiendo, asimilando. Y un niño que se rodea de problemáticas como las que cuentas, de traumas complejos, con problemas de apego y todo esto, pues todo el tiempo es como si estuviera comiendo estas experiencias, ¿no? Y justo aquí es donde recae esto de la prevención. Entonces, yo siento que más sí. bien es como que están agarrando la manzana y se las están metiendo así por la boca a fuerza, ¿no? O sea, una situación de esas. Es interesante porque ahorita dices asimilación y yo estaba en mi mente, es integración, ¿no? O sea, estamos expuestos a un chorro de estímulos afuera de nosotros y adentro de nosotros y de alguna manera nuestro cerebro necesita integrarlos. Y ahí viene tu analogía, podríamos decir digerirlos. Digerir un evento intenso. Entonces es como, por ejemplo, si yo me como algo de muy fácil digestión, un caldito de pollo así tibio, con poquita verdurita, o sea, va a ser muy fácil que yo lo digiera, me va a sentar muy bien. Pero si llevo una racha en diciembre que me la he pasado comiendo re mala, azúcar, grasa, chicharrón, y me quiero ir a cenar 18 tacos al pastor y luego ponerle un flan. Ahí, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Pues claro. mi sistema digestivo va a decir, basta, me empaché. Entonces, podríamos usar esa analogía. A lo mejor no es muy elegante, pero es muy útil. Por supuesto, en nuestro cerebro tenemos la capacidad de digerir los eventos intensos que suceden, como por ejemplo el terremoto, ¿no? Del 17. La mayoría de las personas se expusieron a esto, pero tenemos en nuestro cerebro un sistema, de hecho se llama sistema de procesamiento de la información a lo adaptativo. Es bien bonito ese nombre. Entonces, sí hay un sistema que digiere o que integra estos estímulos que son intensos para que nuestro cuerpo aprenda, tome lo bueno y se sepa cuidar de lo que no es. Bueno, ok, tembló muy duro, me asusté, pero hay que salir ordenados y respirar y ver a quién le ayudo, ¿no? Okay. Ya. Pero cuando estos estímulos son muy fuertes y el sistema de procesamiento de la información no está en su mejor momento, se empacha. Exacto, sí. No puede digerir el evento. Okay. Y entonces, ahí podríamos decir que entra en shock, te bloqueas, te congelas, ¿no? O sea, fue tal la intensidad del evento, fue tal la sobreactivación de mi sistema nervioso central, de mi sistema nervioso autónomo, en este modo que se llama simpático, supongo que lo han escuchado, el simpático, el parasimpático. El de adrenalina, lucha, ¿no? Huida, entonces no, realmente el simpático pues no necesariamente es tan simpático porque de repente se activa cuando necesitamos pelear o huir, es cuando identificamos riesgo. ¿Ok? Entonces, si estoy en una situación de mucho riesgo, mi sistema nervioso simpático dice, corre, pelea, ¿no? Pero cuando el riesgo es demasiado alto, dice, lo que más puede, o sea, tu mejor opción es congelarte. No te muevas, que el depredador no te huela hasta el muerto, a lo mejor no se le antoja comerte porque no les gusta a veces a algunos depredadores comer animalitos muertos, porque son así, ¿no? Entonces, por eso muchos animalitos se colapsan, como el tlacuache, no sé si han visto cuando el tlacuache se asusta, ¿no? Entonces, algo así pasa en un momento de estrés muy, muy intenso. Y ahí es cuando empezamos a tener fallas en el sistema de procesamiento de la información a lo adaptativo. Okay. Se nos empacha el sistema. Se nos empacha, sí. Ok, entonces no sé si con eso te sirve esa analogía. Sí, se me hace súper bien. Como recapitulando, sería estar comiendo lo que al sistema le parece correcto, es estar digiriendo, y llega un punto en el que algunas personas podemos llegar a vivir experiencias, que en este caso sería como comer muchas cosas que al organismo no le hacen muy bien, y nos empachamos, el sistema colapsa, se nos pausa, y es ahí como se vería un trauma. ¿Entendimos bien? Ahí no necesariamente un trauma, pero podría empezar a complicarse la cosa a nivel de estabilidad emocional y salud mental. Aquí hay que verlo como una dimensión, no como en blanco y negro, es un continuum, tenemos claroscuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en experiencias adversas en la infancia, incluso, bueno, esto está ya tan estudiado, podemos hablar de
niveles altos y bajos. De hecho, hay un cuestionario que es que uno de los que aplicamos para ver el nivel de impacto que esta historia tuvo en este ser humano que está en mi consulta, ¿no? Entonces, son 10 preguntas, ¿no? Y están perfectamente bien diseñadas para que nos dé como una idea de qué tan violentado fue este ser humano. Entonces, el punto de corte es 3. O sea, se han hecho estudios, aproximadamente el 70% de la población tiene un evento adverso en la infancia, ¿no? Pero más de 4 o más eventos adversos en la infancia ya nada más la tienen el 12% de la población. Entonces, yo lo que observo es que hay una relación, ¿cómo podría ser? Entre más alto es el puntaje que me dan mis pacientes, más impactado ha estado este sistema nervioso, más sintomatología hay, y más rehabilitación necesita, porque aquí yo quiero hablar de algo que es la fisiología, o sea, las emociones y la conducta y la estabilidad emocional o no es algo que sucede aquí, nada más eterno, está en el cuerpo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema nervioso que regula de una mejor o de una peor forma. Entonces, en situaciones de estrés postraumático, el sistema nervioso no está ayudando a que se regule de la mejor forma y de la forma más adaptativa este ser humano, ¿no? Entonces hay que rehabilitarlo a nivel fisiológico, y las intervenciones que ahora hacemos en psicotrauma tienen un impacto directo a la fisiología, y hacemos estimulaciones que a lo que le tiran es a trabajar con sistemas, el sistema nervioso directamente, no nada más con la mente del paciente, sino con el cerebro, y es bien bonito. Sí, eso está muy interesante, porque justo creo que por más que le metas conciencia o le metas cabeza a algo que te duele y ya lo hayas platicado muchas veces, hay cosas que se quedan como a nivel fisiológico en el cuerpo. Sí, justo mencionaste en el video pasado que ¿cómo decirlo? Que muchas veces este tipo de traumas o así, si se platican nada más, puede causar incluso como más dificultades al paciente, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar un poquito por ahí? Exactamente, ahorita que lo mencionaron es eso, esta perturbación es la memoria somática, o sea, tenemos muchos tipos de memoria, ¿no? Tenemos la memoria episódica, de que yo me acuerdo de un evento, ¿no? Tengo la memoria, pues de las palabras, ¿no? La memoria emocional de cómo me siento con una persona, ¿no? Y tengo la memoria somática, que es la que está en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un evento que ha sido muy intenso, ese evento nos dejó memoria somática perturbadora, muy desagradable y es muy inquietante, ¿no? Entonces, justamente en situaciones de psicotrauma, no se recomiendan que la persona constantemente esté hablando de lo que le pasó, porque cada vez que lo habla, se activa su sistema nervioso y se puede activar tanto que se sale de un espacio seguro. A ese espacio seguro le llamamos ventana de tolerancia fisiológica. Entonces, siempre que estamos acompañando a un paciente que estamos trabajando situaciones de psicotrauma, como psicólogos debemos de ser muy responsables y muy cuidadosos de que la persona no se salga de esta ventana de tolerancia, que no se vaya a una hiperactivación de su sistema nervioso simpático, porque entonces las probabilidades de que esta memoria somática se haga más grande aumentan. Entonces el abordaje, insisto, es diferente. Entonces no es lo adecuado, no se debe de hablar con detalles de los eventos así, tenemos que ser muy cuidadosos con los ritmos y con lo que quiera compartir el paciente, y además no es necesario que lo haga. Sí, no. Justo, no sé si han visto últimamente así mucho en redes sociales personas que han pasado por un trauma, tienen alguna situación psicológica o ya así, y los seguidores, ¿pero qué te pasó? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y por más que ellos dicen como que es que no es importante esto, estoy como haciendo una reflexión sobre la prevención justamente, sobre que no pase este tipo de cosas, no quiero revivir lo que me pasó.
y se están cuidando. Sí, Qué bueno, no deben de revivir lo que les pasó. Ahora, cuando se hace un buen proceso en la recuperación del trauma, se aplican bien los protocolos, hay intervenciones muy seguras. Lo que sucede es que yo viví un evento traumático X y yo me acuerdo de eso. O sea, mi memoria episódica, sabe que sucedió, pero mi cuerpo ya no va a reaccionar con perturbación. Yo ya puedo decir, pues cuando yo tenía 15 años en un viaje sucedió este evento tan desagradable que me colocó en una situación complicada y sin embargo ahora yo tal y tal y tal. O sea, se integra en tu vida, no hay como un blackout, Sí, ¿no? como que se digirió. Exactamente, ya se puede digerir, se integra, se aprende, pero cuando tú estás hablando de ese periodo de tu vida, no tienes angustia. Okay. Y esa es la diferencia, ¿no? Eso es lo que necesitamos, quitar la perturbación para que la persona, su sistema nervioso esté funcionando muy bonito. Oh, qué ¿Cómo ves? interesante. Sí. Nunca había escuchado eso porque es muy común que la gente diga de que hablándolo lo sanas, ¿no? Sí. Y justo es lo que a veces uno hace y justo, o sea, puedes entrar en crisis solo de platicarlo. El corazoncito así, y luego, sí. Fíjate que aquí hay algo muy interesante, es que todo a mí me parece interesante. Si ustedes Sí, no me no, dicen qué para que chido, ya no les qué diga. chido. Sí, No, me encanta. no. Sí, es de Es que- curiosidad. Mira, los seres humanos somos animales sociales, evidentemente. Entonces, conectamos en el relato y en la conversación. Entonces, por supuesto que conversar y hablar de cosas que nos han pasado es muy saludable, Claro. nos hace bien. Pero aquí hay una característica. La conversación debe de ser en un espacio seguro. ¿Qué es un espacio seguro? Por ejemplo, que estoy con una amiga que me conoce y que me quiere mucho y que cuando yo le estoy hablando algo de eso, algo de esto feo que me pasó, ella está presente conmigo y su presencia me calma, me corregula. Digamos que ella me presta su sistema nervioso, que está Claro. calmado, está en fuerza, está dentro de la ventana de tolerancia fisiológica y me contiene. Y me toca, y me dice, aquí estoy contigo, no estás solita, yo te entiendo, ¿no? Entonces, ese soporte social me calma. Ahora, no es lo mismo si yo llego a esto y un desconocido X me pregunta porque tiene morbo, ahí no va a ser seguro para mí, ahí mi sistema se va a ir hasta el techo. Ahora, otro espacio seguro debería de ser un espacio psicoterapéutico, donde mi psicólogo es una persona con la que yo ya construimos rapport, me siento en confianza, identifico que es una persona segura, ¿no? La forma en la que me está hablando me mantiene en un espacio de seguridad. Entonces, sí es bueno el relato, pero hay que saber cuándo, cómo. O sea, como psicoterapeuta, debes saber cuándo, cómo es adecuado entrar en tal situación. ¿Cuál es la estrategia? Y en lo coloquial, pues los amigos y en lo social, pues nada más cuidar que sea un lugar seguro, ¿no? Y que no te sientas violentado al hablar de un tema. Uy, sí, sí es cierto. Porque muchas veces los amigos no, los que uno cree que son amigos, no se convierten en un ambiente tranquilizante para poder hablar de cosas que duelen. Por falta de empatía o porque nadie vive las mismas experiencias, nadie puede lograr como realmente entender qué es lo que quiere otro ser. A veces es importante desde ser un acompañante, entender que en cierto punto solo está siendo un acompañante, ¿no? O sea, no hay nada que decir, solo estar ahí y prestar atención. Luego también se presta Absolutamente. mucho a la... es revictimización, ¿verdad? Y es como de, si de por sí ya está pasando por un proceso muy difícil, todavía al aplicar de, ¿y por qué andabas así? O ¿por qué tal? ¿Por qué tal? Es como que mejor, por favor. Exactamente, sí, exactamente. Entonces es estar ahí sin juicio, acompañando desde el amor, ya, Sí, y ¿no? O sea, aquí estoy, justo. ¿qué necesitas, no? Pero a veces no es nada más desde la ignorancia, ¿no? Porque pues a veces es de la ansiedad que les da y cómo nos quieren rescatar de nuestro Sí. dolor, ¿no? Entonces, y esto es Ay, muy sí, común, sí, sí. muy todavía
creo que las mujeres podemos tolerar más el dolor de nuestros amigos y amigas, pero me da la impresión que por una cuestión educativa, cultural, los hombres se asustan cuando ven a un ser querido, esposa, amiga, hermana, hija, hijo, sintiéndose triste y quieren rescatar. Entonces su intención es buena, pero en este rescatarlo de su emoción, pues lo dejan solo con lo que está sintiendo. Entonces ya opta la persona por mejor no decir. Uy, sí es No cierto, sé. no manches. Sí, no, Sí. se Pasa, puso ¿no? de moda esto de el resolver. Es que él resuelve, es que ella resuelve. Pues a veces no ocupas que te resuelvan, no ocupas que a un lado. Que Y ya. te acompañen. Porque incluso el trabajo de un psicólogo ni siquiera es resolver, ¿no? O sea, ese es el trabajo del sujeto. O sea, ese es el límite de un psicólogo también, ¿no? ¿O tú cómo lo definirías? Depende de cómo lo veamos. A ver, las personas te están contratando y te están pagando tu servicio, ¿no? Porque sí quieren que mejore su calidad de vida, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy responsables y ofrecer un tratamiento adecuado que esta persona necesita. O sea, hacemos una evaluación completa, ¿no? Desarrollamos un plan de tratamiento con una hipótesis diagnóstica que nos permite intervenir y esto nos da un cierto pronóstico. Entonces, en ese sentido, sí tenemos una responsabilidad. Tenemos que responder ante una petición, ¿no? Que es quiero mejorar mi salud mental, porque si no es eso, pues mejor que vayan y se tomen un cafecito con alguien, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí. en ese sentido sí hay una responsabilidad y hay que asumirla como tal los psicólogos. Pero eso no significa que yo le diga a mi paciente qué tiene que hacer, ¿no? Porque quizás a eso te refieres, Ajá. ¿no? Es más bien, llegan a la consulta personas con cosmovisiones que pueden ser similares o diferentes a las del psicólogo y tenemos que ser absolutamente respetuosos. Entonces tenemos que ser responsables para hacer lo que nos piden, pero respetuosos de el sistema de valores de este ser humano. Y él es la única persona que realmente conoce lo que está sintiendo y yo debo de escucharlo y entre los dos explorar esto y finalmente esta persona va a tener que tomar las decisiones de lo que va a hacer en su vida y es este ser humano el que va a vivir con las consecuencias. Claro. Entonces a mí no me toca dar consejos. Claro. No me toca dar consejos, por supuesto, si es a lo que te es más o menos Claro, a esto, sí, ¿no? sí, Que sí. es también lo que tú comentabas, ¿no? De las personas que resuelven. Yo no quiero que me digas cómo hacer las cosas, ¿no? A menos que te pida la opinión directamente, pero sí hay personas que tienden a adelantarse, ¿no? No sé si te referías a eso. Sí, justo. Como ese límite de lo que puede o no puede hacer un psicólogo, ¿no? Es, por ejemplo, mi prima también es psicóloga. Uh-huh. Por una situación así random, ¿no? Que dice de que no, pues llega Juanita y me platica de que su novio le engañó. Uh-huh. Y le dices a Juanita, tú como psicóloga no puedes decir, Juanita, corta con él, ya te diste cuenta. No, es como que, ¿tú qué sientes? O sea, como que ir por ahí, pero como si Sí. no encaminando la situación, pero sí dar herramientas para resolver. Fíjate que aquí hay algo que es el juicio clínico, ¿no? O sea, lo que necesitas es que la persona observe lo que está pasando de una manera realista, ¿no? Sin sesgos, sin distorsiones que a veces la emocionalidad le pone. Pero hay circunstancias y hay situaciones en donde, por ejemplo, si alguien está en riesgo, ¿no? Entonces, si mi paciente, y me ha pasado, está en una situación de riesgo en una relación, no me la puedo llevar así, a ver cuándo se da cuenta. Ahí desde mi juicio clínico yo identifico, está en una situación de riesgo real y urgente y yo no puedo minimizar ni tantitito lo que le está pasando. Entonces, con mucho cuidado le digo lo que yo observo y ahí sí soy más directiva. En situaciones de crisis o de si hay un riesgo en la integridad de esta persona, en esos momentos muy puntuales, en esa sesión sí puedo ser directiva. Ok. ¿No? Okay. Sí, está bien, sí. Sí, Pues sí, claro. Y creo que es parte de la responsabilidad del personal de la salud, ¿no?
Bueno, ahora, ¿qué les parece si hablamos de los métodos de prevención Ándale. para la infancia, para prevenir el psicotrauma? Ay, sí, eso es muy importante. A ver, las principales causas de la enfermedad mental, ¿no? Que tienen como base el psicotrauma, podríamos decir que son la violencia y la precariedad. Esas dos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues en muchos ámbitos y en muchas frentes, ¿no? Los políticos tendrán que hacer lo que necesitan hacer para modificar las leyes que puedan garantizar la seguridad de, por ejemplo, las mujeres durante la gestación, ¿no? Porque este es un momento muy sensible para el embrión, ¿no? Sobre todo la última etapa de la gestación, el sistema nervioso del feto es muy sensible al nivel de estrés de la mamá. Okay. Entonces, necesitamos, ¿qué necesitamos? Primero que el bebé esté en un entorno seguro, o sea, el bebé y el niño, eso es lo que necesitamos. Para prevenir alteraciones de salud mental, necesitamos que el niño esté en un espacio seguro y estructurado. Pero para que eso suceda, mamá debe de estar en un espacio seguro y estructurado. Entonces sería muy interesante que podamos tener cuidados, ¿no? Con mujeres embarazadas o con parejas, ¿no? Incluso yo creo que ahorita, no sé, una población con la que se debe trabajar mucho es con los estudiantes en edad media y universitarios, porque son los que se preparan para en un futuro construir familias, ¿no? Entonces claro. Que sepan la importancia de la estabilidad mental, ¿no? Y cómo eso va a impactar en la salud de sus hijos si es que deciden tenerlos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Cuidar que mamá esté en un espacio seguro, ¿no? Que el niño esté libre de violencia, que no exista negligencia a su alrededor, que se le dé una estructura, ¿no? Que se le garantice una formación respetuosa, que no le falte alimento, ¿no? Porque imagínense qué tan tranquila va a estar una mamá si apenas si va a sacar la semana con los gastos, ¿no? O si tiene que trabajar todo el día, o los dos papás que están trabajando todo el tiempo para sacar algo, pues no. Eso no ayuda. Entonces, y por supuesto que esté libre de maltrato, ¿no? De cualquier tipo. Sí, claro. ¿Y a qué te refieres con negligencia particularmente en estos casos? Negligencia es... ¿Qué abarca? ¿Cuáles son los límites? Ok, negligencia es... Negligencia en cuanto a la responsabilidad parental es no darle al niño lo que necesita para estar bien, que es que no tenga alimentación adecuada, que no esté expuesto a una formación, a estímulos adecuados, sociales, de salud, que no se le lleve al médico, ¿no? Que no se vincule con él, porque, bueno, ahí está el tema del apego, ¿no? O sea, para que un niño esté saludable debe de tener un apego saludable con sus papás, con sus cuidadores principales. Si el cuidador principal es el papá, con él o con la abuelita o con la mamá, normalmente es la mamá por cuestiones de... Pero no. Pues es que si todo sale bien, pues es cuando menos los primeros 3 meses que se les da como incluso laboralmente la prestación, ¿no? De que normalmente el bebé está con mamá y se vincula y se empieza a construir el apego, pero es la mamá y toda la familia alrededor, ¿no? Entonces, un buen apego es importante. Entonces, a un bebé que no se le carga, que no se le habla, que no se juega con él, que estaba abandonado, o sea, un bebé abandonado es un bebé que está sufriendo negligencia, ¿no? O por ejemplo, ahorita ya no afortunadamente, pero hace unos años, hace alguna década yo creo, se puso de moda que había que dejar llorar a los bebés para que llore, que él solito llore, se él solito se calma. Eso ahorita sabemos que es súper dañino para el bebé, es tóxico para el cerebro del bebé. O sea, el niño no se calma, el niño se disocia. Para proteger su cerebrito, el bebecito deja de... se anestesia, ¿no? Entonces,
no es bueno. No quiere decir que se le esté adivinando el pensamiento y cada... No. Me refiero a estas estrategias de deliberadamente dejarlo llorar por horas hasta que se duerme. Uno y otro día y otro día y otro día. Eso no es saludable, eso sería negligente. Claro, porque además el papel de un papá, creo que lo principal es ser un regulador, ¿no? Porque el niño es nuevo, no sabe regularse, uno aprende con las herramientas que tiene, pero ya que te ves en el lugar de tener a un niño y estar siendo su guía y siendo su ejemplo y siendo su proceso de asimilación constante, creo que hay que aprender como papá, como adulto, a regular al niño, a entender que el niño no está listo como a nivel neuronal ni cerebral para asimilar y entender sus emociones. Acabas de dar en el clavo. Ese es el eje de la salud mental. Ni más ni menos es ese, ¿no? Nosotros hablamos de este término, hablamos de este fenómeno como la corregulación. Un bebé no tiene un cerebro que le permita calmarse. O sea, su sistema nervioso nace muy inmaduro, excepto el sistema nervioso simpático. O sea, el bebé va a saber gritar para pedir ayuda. Yo lloro porque tengo hambre, frío, sueño. Lloran con una... O sea, su sistema nervioso simpático, la parte simpática, ahí está, ¿no? Él puede llorar mucho. Pero el parasimpático, que es la contraparte, el de la calma, lo tiene completamente inmaduro. Él no se va a calmar a menos que llegue su figura de apego y lo calme, o que llegue otro ser humano con suavidad y que lo calme. Y estos son los arrullos, la voz dulce, las canciones de cuna. Esto es la corregulación. Y los primeros 2 años del bebé, el cerebro de la mamá normalmente es el que calma al bebé a través de la corregulación. Es bien bonito, eso es precioso. Sí, claro. Sí. Así, tal cual. Si al bebé no se le regula, él no va a aprender a calmarse. Claro. ¿Y cómo se ve esto en la adolescencia, por ejemplo? Bueno, desde antes, ¿no? Hay un chorro de... A ver, en la infancia, nosotros eso lo vemos cuando nos canalizan de las escuelas. Este niño tiene hiperactividad, tiene TDA, tiene TDAH, ¿no? O sea, sí existe esto, pero no todos. A veces la sintomatología, que parece que es un trastorno del desarrollo, que podría ser el TDAH, ¿no? Realmente lo que es que no sabe regularse. Y está ansioso porque no está calmado, porque nadie le enseñó o porque está viviendo violencia, ¿no? Entonces, por supuesto que existe el TDA y el TDAH, pero en mi experiencia, cuando han llegado a mi consulta con este diagnóstico, no va por ahí. Va por una cuestión de sistema nervioso parasimpático que está inmaduro porque nunca se le correguló y porque está viviendo frecuentemente en una situación de disfunción familiar. Claro, sí es cierto, qué interesante. Y esto en la adolescencia se nota también con problemas pues, de conducta algunas veces, con estos chicos que tienen conductas de riesgo, ¿no? Que como no se saben calmar respirando, platicando con mamá o papá o con sus amigos, ¿no? No se saben vincular de esta manera como que el contacto, con un apego que te regule, pues recurren a las drogas o a las sustancias para calmarse, así se ve, eso así se ve. O también hay otro perfil, ¿no? Esto es más, a veces sucede más en chicas que están desreguladas y no se pueden calmar solitas, a menos que a veces puede ser un interés romántico las calme y entonces ahí están cerca de personas que no les hacen bien, pero entonces su veneno es su medicina y ahí se puede poner feo el tema, ¿no? Sí, porque justamente uno no va a buscar de que, ay, él es el mejor, ¿no? O sea, de que vamos a ir. Normalmente tiende a, pues, juntarse con personas que no, pues, que tampoco están bien, ¿verdad? Pues a veces lo que sucede es que no saben ver banderas rojas, porque quizás, o bueno, no quizás, probablemente en su casa no les enseñaron el amor bonito. No es aceptable que quien te quiere te maltrate. Entonces es que si en tu casa te han tratado con respeto, con amor, con cuidado, están al pendiente, tú vas a ver la bandera roja y dices, ¿por qué este ser humano me está diciendo esto? ¿No? Y oye mamá, oye papá, ¿no? Oye hermano. Pero si tú tienes normalizada la violencia,
Pues, ¿por qué no? Si así es la vida, ¿no? Ahí está. No ven banderas rojas. Déjate las banderas rojas, las moradas, o sea, las que están ahí ya no las ven. Porque no las pueden ver, ¿no? Es como el pez que no sabe que existe el agua porque ahí está. Claro, siempre ha estado en claro. el agua, ¿no? Siempre ha estado asimilado Siempre con la ha violencia. estado asimilado con la violencia. Sí. Entonces, así se ve. Ajá. Así se ve en la adolescencia, ¿no? Conductas de riesgo, por ejemplo. Claro, sí. Y, por ejemplo, bueno, creo que esto tiene mucho que ver también con la percepción de apego y todo esto que platicábamos de lo que se le tiene que preparar a los cuidadores, a los futuros cuidadores. A los futuros cuidadores. Pero está ahora, bonito. hablando de los cuidadores o de los futuros cuidadores, por no ser reiterativa, mencionabas un concepto que se me hizo súper interesante de desacelerar, que creo que puede ser también una gran clave. O sea, entendemos lo que es desacelerar, pues sí, alentarse, ¿no? Pero alentarse de realentarse más bien, ir más quedito. Pero ¿cómo se ve una persona que se sabe desacelerar? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo lo apuntas? ¿Cómo te das cuenta cuando estás muy acelerado? Ok, a ver. Una persona que sabe hacer pausas, ¿no? Eso nos pasa mucho a los psicólogos. No sé, de repente yo soy muy golosa y quiero hacer todo y quiero muchos mis pacientes y sí, claro, a cualquier hora y también quiero estudiar y luego quiero ir con mis... Quiero todo. No puedo todo. Tengo que renunciar, perdón, pero esta semana no puedo darte esa cita porque, bueno, no le digo por qué, pero yo ya estoy sobresaturada, tengo que pausar, ¿no? Entonces, Claro. si una persona puede hacer un alto y ponerse un límite a sí misma, no puedo tenerlo todo, necesito renunciar a algunas cosas en algunos momentos, ¿no? Entonces, sí, me encanta estudiar un chorro y todo, pero este año no es buena idea que yo haga este diplomado porque tengo este otro tema. Entonces, saber priorizar es una manera de asegurarme que no me voy a estar sobreexigiendo. Entonces, aquí la sobreexigencia podría ser una situación que nos metiera en una aceleración continua, en quiero estar haciendo todo. O algo que es muy común en pues, las generaciones de adultos jóvenes, adolescentes y niños, es todo el tiempo estar expuesto a esos estímulos. Claro. Ah, sí. El celular, De comer con audífonos. o y por con ejemplo, video. en el gimnasio a veces yo lo veo, ¿no? O sea, casi todas las personas, menos los más mayores ya, el ambiente geriátrico ya no lo hacemos, estamos haciendo pesas, pero no estamos con el celular, estamos haciendo pesas y ya, o lo que sea, pero ves a los chicos todo el tiempo entre una serie y otra, ay, ya le moví aquí, perdón, están, el teléfono. Entre series, ¿no? Entre series. Nadie te está hablando, rey. Nadie te Entre está hablando. series, ¿no? Entonces, eso es andar corriendo. O sea, es mi cerebro está todo el tiempo queriendo estímulos para sentir dopamina, alguito, ¿no? Claro. Entonces, eso es estar muy acelerado. Ahora, como papás, ¿no? Que era lo que tú preguntabas, ¿no? Con niños en casa. ¿Cómo puede ser un ritmo muy acelerado? Es que los tengo en actividades todo el tiempo. Es que sale de la escuela a las 3, pero a las 5 tiene clase de tal y a las 9 tiene... O sea, no. Ni Que lo juegue, que no haga nada. Que se aburra. Que se aburra, ¿no? Sí, convivir Sí. con el aburrimiento es algo ya, un concepto súper novedoso para esta actualidad, ¿no? También. Y fíjate cómo es bien interesante que en Finlandia se dieron cuenta de eso. En Finlandia desaceleraron los procesos educativos. Ahí no tienen a los niños saturados con actividades. Ahí les dan tiempo para cocinar, Ay, qué padre. Y al mismo tiempo, cuando ya se integran a una etapa de educación media, salen los mejores a nivel mundial. Ujú. Claro. Y la salud mental es mucho mejor allá, comparada con otros países donde los tienen saturados de actividades, en algunos países orientales, ¿no? Y la pasan muy mal y los índices de suscripción de la vida son muy altos. Que Japón, China, o sea, los ves de que, pues sí, ves al niño chiquito que te gusta 5 años ya tocando el violín como un profesional, pero dices, ¿a qué hora juega ese niño? Sí, o no, sea, eso ni siquiera se ve sano. Un niño no, debería ser no, perfecto no. en alguna disciplina. Así es, entonces, no tantas actividades, poder pausar. Pausar
pausar es una de las claves que se estuvo reiterando durante este episodio. Tenemos que aprender a convivir con el silencio, con el aburrimiento, con el no hacer absolutamente nada, y a veces en esta realidad no nos damos cuenta que estamos haciendo muchas tareas a la vez con el simple hecho de comer y ver una serie. Eso ya es hacer 2 tareas a la vez, eso ya es sobreexigirle al cerebro. Entonces, vale la pena prestarle atención a estos momentos, a estar presente en cada cosa que estás haciendo y permitirnos aburrirnos. Es algo muy, muy clave para una vida feliz y para una vida productiva también. Permitirnos divagar, permitirnos ensoñar. La situación de... voy a repetir la pregunta que hizo Gato. Ya sé que tengo una situación, me quiero ir a atender. Ahora, prestar atención con quién se van a atender. Ay. ¿Puedes platicar un poquito sobre esa situación? Ay, sí, por favor, presten atención. Hay muchos charlatanes, o sea, desafortunadamente el año pasado nos tocó de 2 casos muy famosos de charlatanería, ¿no? Personas que se decían a sí mismas expertas en cuestiones psicológicas, ¿no? Con una francamente estafadora y otra muy irresponsable, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? La salud mental para mí es lo más delicado, es como el motor de un carro, es lo que te permite avanzar en la vida, ¿no? Si tu salud mental está bien, se va a notar en las diferentes esferas de tu vida, en lo relacional, en lo social, en lo académico, en lo profesional, en todo esto, ¿no? Si no, pues evidentemente vas a empezar a pasarla mal tú y tus seres queridos, ¿no? Entonces, no es una cuestión en la que podamos darnos a luz, a ver con esta persona, a ver si... No, es por favor chequen cuando necesitan atención psicológica, verifiquen las credenciales de estas personas, verifiquen que son personas serias, que están formadas, que están formadas por instituciones educativas que los avalan, porque no es lo mismo una universidad a una escuela X que se dice que... Ajá, ¿no? Porque a veces incluso pueden tener buenas intenciones, ¿no? En el mejor de los casos tienen buenas intenciones, pero su formación no fue rigurosa, ¿no? Y esto es muy delicado. Y ahorita ya sabemos que en psicoterapia hay modelos que son adecuados y enfocados para determinados tipos de situaciones, ¿no? O sea, no cualquier psicólogo clínico, y ya no estoy diciendo psicólogo, estoy hablando ya de un psicólogo especialista en clínica, porque hay muchos tipos de psicología educativa, social, la que tú quieras. Un psicólogo clínico, si no tiene la formación para trabajar adicciones, no la debe de trabajar. Yo no la tengo, yo no trabajo con adicciones, ¿no? Un psicólogo clínico que no tiene formación en adolescentes no debe de trabajar con adolescentes porque no tiene la formación adecuada. No es lo mismo la población infantil que el adolescente. Entonces, tienen que verifiquen que la formación que tienen avale que puede darles el tratamiento que requieren, ¿ok? Ahora, también hay guías clínicas que nos dicen en cada país cuáles son los tipos de modelos psicoterapéuticos más recomendados para ciertas condiciones, ¿no? Y ahí, por supuesto, quedan excluidas modelos que no tienen evidencia científica y hay que darle prioridad a los que sí tienen evidencia científica, ¿no? Como por ejemplo lo que es para trabajar estrés postraumático. Ahorita el abordaje que más se recomienda por las guías clínicas de diferentes instituciones y también por la OMS, por ejemplo, es la terapia EMDR, ¿no? Y también algunos abordajes de la terapia cognitivo-conductual son las que más se recomiendan para esta condición particularmente. Entonces, sean cuidadosos, verifiquen que tengan cédulas profesionales, porque además, en términos de psicología y de psicoterapia, hay tanta... Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama cuando se meten a dar terapia y no tienen... ¿Cédula? Cuando no tienen la formación se llama... bueno. Irresponsables. Bueno, es irresponsable, pero hay un término que define que intromisión profesional, no me acuerdo cuál es el nombre, pero
si no tienen una cédula que los avale, no tienen nada que perder. Nosotros que sí tenemos una cédula, ¿no? Y que estamos regulados legalmente, si cometemos mala praxis, pues perdemos la cédula. Hay también consecuencias negativas en cuanto al prestigio, y si se llega a cometer un crimen, pues hasta la cárcel. Sí, claro. ¿No? Entonces, si las personas de repente de la nada deciden que van a dar su terapia de barra de access, no sé si han oído esas cosas, o de otro tipo de pseudoterapias como escribir con plumas azules y no sé qué tanto. Vas a adelgazar, si escribes con no. Esa que salió en la tele, ¿no? Sí, y hay, no, o algo así. Ajá, y ahí está ya dijimos. la gente perdiendo su dinero y canalizando recursos y vulnerabilizándose más. Entonces, ellos no pierden nada. ¿Qué pierden? Claro, ganan, porque los vemos que, aunque dices, es una situación que ni siquiera debería de ser legal, y están afuera de la cárcel. Están afuera de la cárcel. Están tranquilotes en su casa. Tranquilos, por supuesto, ¿no? Hasta que llegan y los exponen, ¿verdad? Y ahí sí se queman horriblemente. Pero mientras, ¿cuánto estuvieron lucrando con el sufrimiento de las personas? Sí. Entonces, hay que tener cuidado con los modelos o los abordajes pseudocientíficos, ¿no? Si tenemos recursos limitados y es una situación delicada, seamos sabios y busquemos personas que puedan, que tengan un aval. Sí, claro. Porque ahorita ya hay posibilidades. Hay líneas de atención gratuita, tengo entendido. También aquí en Aguascalientes tenemos el Instituto Municipal de la Salud, gratuito. O sea, es como que a lo mejor obviamente queremos algo más especializado. Y retomando este tema, por ejemplo, si el carro lo queremos llevar con el mejor mecánico, porque tú no vas, pues no vayan buscas con el mecánico del gobierno. No lo lleves con el taquero. El taquero puede hacer sus tacos con madre, con riquísimos, pero óyeme, o sea, exactamente. Sí. Cuídense. Sí, cuídense, sepan dónde invertir sus recursos que son limitados. Además, una buena intervención psicoterapéutica no se debe eternizar, te tienen que dar de alta, ¿no? Y sí. O sea, no es de 5 años, ¿no? O sea, la verdad es que en la mayoría de los casos en meses se resuelven los temas. Entonces, vale más la pena invertir tus recursos en alguien que está formado y que está avalado para darte un servicio que tú requieres. No, mano, es que primero, fíjate, antes de llegar a consulta, primero ya fueron a que les hicieran la limpia, les leyeran las cartas, que hicieran sus constelaciones, que no sé cuántas cosas más. No, se hubieran ahorrado mucho tiempo y esfuerzo, dinero. Entonces, bueno, ojalá pero está muy estigmatizado, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos, ustedes, ¿no? Que se dedican a esto, sensibilizar a la comunidad con el tema. Claro. Sí, checarlo. Justamente, hablando justo de estigma, es muy bueno que últimamente ha disminuido el estigma de ir a terapia. Yo creo que todavía nos falta un pasito para allá, porque luego todavía dices de que voy a terapia y también con el psiquiatra me medico y todo es, wow, espera, ¿cómo crees? O sea, como que vamos avanzando a pasitos, pero ya es menos esa reacción negativa o que piensen que uno está loquito por ir. O sea, no, estamos avanzando, esperemos avanzar un poquito más todavía, dar más pasos. Así es. Vamos mejor, vamos mucho mejor, afortunadamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias, María, por concedernos un espacio en tu agenda y venirnos a platicar cosas tan interesantes. De verdad que me llevo mucho de este programa, estuvo muy, muy, muy interesante. Me gustaría retomar la plática igual en otro episodio porque anoté muchas cosas que me gustaría que siguiéramos platicando, pero como que ya son demasiados conceptos para un solo programa. Solo recalcar esta parte de lo importante que es desacelerar, calmarnos, permitirnos aburrirnos, que puede ser parte de una fuente de una mente feliz, de una persona que incluso pueda tener más, ¿cómo se dice? Que pueda ser más productiva. Permitirnos aburrirnos puede ser una puerta para ser más productivos. Y bueno, recuerden que tenemos ya a la venta nuestra revista Magnífica, porque es magnífica, o sea, no tiene otra explicación. En esta edición de salud mental, por eso estamos entrevistando a María Mora, que tiene el texto que el texto de María, ¿lo escribiste tú, Carlita? ¿O es no, fue Gabriel. Ok, bueno,
más bien la paráfrasis que le hizo... Ya no sé qué estoy diciendo. No, sí, que pueden leer, si les gustó algún tema en específico, en la nota estaba... Hay cositas un poquito más amplias, hay cositas que se ampliaron un poquito más acá, pero pues, bueno, a mí se me facilita más leyendo las cosas que escuchando a veces, entonces... Ok. O escuchen el podcast mientras leen la Mientras revista. la leen, ya que no vamos a tomar el consejo de desacelerar, chicos. Sí, a mí. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, pues digan por qué no les gustó, no solo, o sea, hay que No critiquen tener por criticar, retroalimentación, sí. oigan. Hay que ser críticos, no criticones. Bueno, y muchísimas gracias también a Global University que nos abrió las puertas aquí a su estudio de grabación. Muy bonito, la verdad. Así que muchas gracias. Y es todo.